Yo asistía a la iglesia todos los domingos ya que mi abuela era muy religiosa. En una ocasión se anunció que en la comunidad en la que yo vivía llegaría un sacerdote nuevo. Así que le pidieron a la congregación que llevara comida, bebida e incluso una banda, porque sería un regalo de Dios muy especial. Cuando la fecha se cumplió, vimos llegar a un padre muy joven, de vestimentas muy casuales y de carácter relajado. Incluso la gente mayor lo creía despreocupado. Como si de una decepción se tratase, la gente lo aceptó a regañadientes, porque era lo que nos habían mandado y había que ser agradecidos. El sacerdote, al final de las misas de los domingos, se acercaba mucho a los jóvenes e incluso en el césped de la iglesia organizaba juegos de fútbol y convivios de forma recurrente. Al confesarse con él, en lugar de mandarte a hacer las penitencias en oración, siempre te daba un consejo certero y te pedía realizar una acción que remediara tu pecado de alguna forma. A pesar de no ser bien recibido por el pueblo en un principio, se fue ganando el cariño de la congregación, al punto que mucha gente se sumaba a convivir con él. Un día nos propuso a varios jóvenes formar una pastoral todos los sábados, reunirnos y estudiar las escrituras a nuestra manera. Yo tenía 18 años, así que entré al grupo. De principio todo parecía más juegos que estudio, pero con el pasar de las semanas, las cosas parecían ser más serias, más estrictas. Comenzamos a conocer la forma de mirar el mundo de ese padre, detalles que nos maravillaban e inquietaban al mismo tiempo. Nos daba curiosidad saber que era el único del grupo clerical que tenía una computadora con internet, muy raro y complicado para esos tiempos. Contrapunto a eso, era el padre con el coche más humilde. Los objetos personales que él poseía eran menos ostentosos. Sus pláticas eran cada vez más serias, siempre un tanto más inquietantes, como si nos estuviera preparando para algo peligroso y difícil. Pero en ocasiones todo eran canciones y juegos, cosa que nos mantenía ahí cada semana. Yo siempre fui apasionado del fútbol, entonces algunos días de la semana regresaba tarde de entrenar en un equipo local y pasaba justo por la salida trasera de la capilla, justo donde se encontraba la casa de los sacerdotes. Una noche, aproximadamente a las 8 p.m., iba pasando por ahí y vi las luces de frente de su característico coche, mucho más viejo que el de los demás. Se detuvo y me pidió que lo acompañara a una encomienda. Fue extraño para mí, pero la confianza que le teníamos todos hizo que no lo dudara y me subí al auto. Condujo a prisa, pero con cuidado. Casi no dijo nada. Parecía ir orando en voz baja, mirando el camino todo el tiempo. Yo lo notaba distinto. Incluso me atrevo a decir que se veía con mucho miedo. Trataba burdamente de no demostrarlo. Manejó por casi media hora, hasta que entramos a una comunidad donde ya no había asfalto. Incluso las casas estaban tremendamente alejadas unas de otras, rodeadas de mucho terreno. Se detuvo de pronto y sin voltear a verme, presionó el volante con ambas manos de manera nerviosa y me dijo claramente: no creí que esto fuera a pasar más de una vez y necesito ayuda. Por favor, sea lo que sea que mires y escuches y sientas, no demuestres miedo. El Señor es nuestro pastor y siempre nos protegerá. Bajarás la maleta de la cajuela. Alguien te ayudará, no la dejes caer y siempre mantente detrás de mí. Vas a usar una protección que te pondré en el cuello al llegar, no te la quites. Y continuó conduciendo. Yo no entendía qué sucedía, pero contesté afirmativamente. Cuando llegamos al lugar, era una casa grande pero muy humilde. Tenía todas las luces apagadas, como si se hubiese ido la luz. Raro, porque la luminaria de la entrada del terreno se encontraba prendida. Había muchas personas esperándolo. Llevaban consigo lámparas de aceite. Al ver las luces del carro se acercaron de forma impaciente. Él bajó enseguida y yo detrás suyo. Me puso una medalla en el cuello. Me pidió que la guardara dentro de mi playera y se adelantó sin decir más. Todos entraron a la casa a excepción de un señor mayor a quien el padre le dio las llaves y yo. Me tomó por el brazo amablemente y me dijo: vamos a bajarla, yo te guío. Abrió la cajuela. Dentro había una maleta pequeña de color negro. La bajé por el asa y comencé a seguir al señor. Entramos a la casa y subimos unas escaleras de concreto. Todo estaba oscuro. Solo podía ver lo poco que alumbraba la farola. Tenía miedo porque podía oír a una niña llorando y gritando de forma contenida. Conforme subíamos cada peldaño, la maleta aumentaba su peso, al punto que cuando terminamos de subir, yo casi la llevaba arrastrando. Seguí avanzando, hasta que las luces conjuntas de las lámparas me dieron mayor visión. Vi a las personas alrededor de una niña de no más de 12 años, que yacía en una cama llorando y gritando, mientras que el sacerdote se encontraba de espaldas a mí, mirándola.
soportando el miedo. Me pidió la maleta con una orden firme. Yo intenté levantarla, pero no pude, hasta que él me la quitó con mucha facilidad. Sacó su material, entre ellos objetos que parecían de oro, y me pidió que me alejara. El señor que me guió me dejó algunos metros atrás, frente a una televisión antigua, de esas de bulbos. Pero yo podía ver todo si estiraba el cuello un poco para asomarme hacia el pasillo. Comenzó una suerte de ritual. El padre leía una especie de Biblia, pero lo hacía en latín. La niña era sostenida por 2 señores adultos, porque difícilmente dejaba de tironearse y de gritar, hasta que de un momento a otro guardó silencio. Todo parecía más tranquilo. El sacerdote volteó a verme como para darme la maleta de vuelta. Justo en ese momento la pequeña gritó fuertemente con una voz grave y gutural. Sentí como si la casa temblara. Algunas de las personas cayeron al piso. Comenzó a hacer mucho frío. La lámpara del señor que me guió se reventó y la niña logró lanzar con una fuerza impresionante a uno de los hombres que la sostenía. Parecía haber lanzado a un niño de 2 años, cuando en realidad él era un hombre bastante robusto y grande. El sacerdote comenzó a orar más rápido y más fuerte en latín. Ella se acercó velozmente a él hasta encararlo. Yo no podía parpadear del miedo intenso. El hombre se levantó del suelo y volvió a sostenerla con mucha fuerza, pero por más que tiraba no podía hacerla retroceder. La televisión de bulbos frente a mí comenzó a soltar destellos. Quizá fue mi imaginación, pero yo podía ver con cada destello en la pantalla cómo se formaban caras demoníacas, rostros que se movían y parecían decir algo. Yo estaba helado de miedo. Sentía como la medalla que me había dado el padre me quemaba la piel, cómo se me achicharraba el pellejo, pero estaba tan absorto que no podía moverme. El padre firmemente continuaba orando hasta que la chiquilla gritó una frase extraña que lo hizo callar en seco, algo que pareció dañarle mucho. Una frase casi impronunciable que casi deja al padre sin aliento. Incluso noté cómo contuvo el llanto. Se notaba en sus ojos mucha sorpresa y preocupación. Inmediatamente después de eso, ella se quedó mirándolo de manera profunda, con una sonrisa burlesca. Inmediatamente después de eso, ella se desplomó al suelo, y todas las luces de aquella casa se encendieron, como si la luz trajera la calma. Yo dejé de sentir el dolor que me producía la medalla y pude moverme. Todos corrieron a ver a la niña que se encontraba dormitando y sollozando en el suelo descalzo. El sacerdote, por su parte, estaba helado, pálido. Incluso sus manos temblaban de forma incontrolable, hasta que alguien le empezó a ayudar a guardar todo lo que él usó en el ritual. Bajamos las escaleras, y él seguía absorto, aunque un poco más estable. Nos invitaron a cenar, pero no aceptamos, por el tiempo que pasó, y seguramente en casa estarían preocupados por mí. El padre se despidió y tomamos camino de regreso. Honestamente yo moría de miedo, pero me pudo más la preocupación por él. Su actitud era distinta. Sea lo que fuera que le haya dicho, le había dejado en shock. Se podía notar que intentaba no romperse, intentaba no llorar. Para la mitad del camino de regreso, intentó conversar conmigo, ser como era siempre. Supongo que para intentar tranquilizarme, pero la experiencia tan fuerte hacía que yo no pudiera responder. Incluso intentaba ser fuerte al igual que él, solo pude mantenerme en silencio. Me llevó a mi casa y antes de bajar me pidió la protección que me había dado. Cuando me la quité y pude verla, estaba deformada, como si la hubieran sacado de un horno, y en mi pecho había una marca de quemadura, una cicatriz que aún poseo. Todo continuó normal en los días venideros, las reuniones de los sábados, las misas de los domingos e incluso los convivios y partidos ocasionales. Parecía que todo estaba bien, pero yo lo notaba. Algo había cambiado, su mirada se percibía distinta. En ocasiones se quedaba pensativo por momentos, pero al darse cuenta que yo lo notaba, intentaba actuar normal. Después de eso, pude entender por qué él era diferente a los demás clérigos, porque su trabajo en la misión era más arduo. Él tenía una misión que no cualquiera podía llevar. Pasaron los meses y se anunció que lo cambiarían a otra localidad muy alejada, así que la comunidad le hizo una gran fiesta para despedirlo, cosa que no se había hecho nunca en el pueblo. El día que se marchó, hizo un convivio aparte con la pastoral juvenil y con nuestros padres. Al despedirse de mí, entre mis manos puso la medalla de aquella ocasión y me dijo: consérvala. No es precisamente la salvación ni un arma, pero detendrá algunas balas por ti. No olvides lo que viviste y no te alejes del buen camino. Pase lo que pase, yo voy a orar y a pedir por ti. Vimos cómo se marchaba en su coche para no volver. Muchos sentimos su adiós como algo definitivo. Después de eso, la pastoral se fue deshaciendo poco a poco. Cada vez íbamos menos jóvenes. Cada día había más asientos vacíos. Fui de los últimos en salirme. Recuerdo bien esos últimos días, porque comencé a tener sueños en los cuales las figuras de la iglesia se burlaban de mí, me amenazaban y me perseguían.
Notaba cómo lo que había dentro de ellas no era bueno. Eso se detuvo una vez que dejé de asistir al grupo, como si fuera una advertencia, una forma de doblegar mi fe. Hace algunos años pusieron un altar de Día de Muertos en el atrio de la iglesia. Con mucha tristeza noté que había una foto suya ahí puesta. Era una imagen de aquel día en el que se marchó. Yo solo espero que lo que sea que le dijo esa entidad no esté relacionado con ello. Yo soy la máscara de los hilos rojos.